esta realidad actual tiene que ver con una portada de la revista The Economist de hace pocos días, en donde muestra cómo el fenómeno de lo que ellos denominan la próxima catástrofe en materia de alimenticia está siendo el foco de la atención y de las preocupaciones en todo el mundo. Y creo que la razón para ello es muy valedera porque en la historia moderna de la humanidad pocas veces habíamos estado enfrentados a una amenaza de encarecimiento importante en los precios de los alimentos, pero más importante que eso, una cantidad de dudas acerca de la producción y de la oferta que va a tener el mundo disponible en los próximos años y lo que puede darse, obviamente, en función de eso, en una hambruna que podría llegar a muchas partes del mundo. De hecho, en esa publicación de The Economist, que yo invito a leer a todos aquí para tener, creo que un referente muy interesante, dan una cifra que creo que es bastante diciente de esta situación y es que dado el incremento que hemos tenido en los precios de los alimentos solamente en el último año, 400 millones de personas en el mundo no están pudiendo hoy en día adquirir los alimentos que requieren. De esta manera, el total de personas que hoy en el mundo están en esa condición llega a los 1.600 millones de personas. De modo que esto no es un fenómeno, digamos, que pueda llegar a ocurrir, ya es algo que está pasando y que está generando toda una cantidad de efectos, no solo en lo económico, sino también unos impactos sociales muy importantes. Y cuando vamos a las razones que hay detrás de todo de todo este fenómeno que les estoy comentando, pues podríamos calificar que lo que se ha venido configurando es una auténtica tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque una cantidad de factores están contribuyendo a que haya escasez de productos y a que también como resultado de ello los precios hayan tenido un incremento sin precedentes. Estoy hablando en primer lugar de todas las disrupciones y de los cuellos de botella que generó la pandemia del COVID-19. Estoy hablando también de todas las alteraciones climáticas que están dándose por cuenta del calentamiento global y que cada vez se vuelven en un factor más grave en materia de funcionamiento del sector agropecuario en el mundo. Estoy hablando también del conflicto, como no, entre Rusia y Ucrania, y también de la respuesta, en último lugar, que están adoptándose en muchas partes del mundo de imponer barreras a las exportaciones y a la distribución de productos claves, como puede ser el caso del trigo, o insumos que requiere el sector agrícola para poder operar. De modo que ese panorama lo que nos muestra es una cantidad de retos y de desafíos que, como dije hace un momento, son tal vez inéditos en la historia reciente y que ya en el caso de nuestro país, y les voy a mostrar una imagen que ilustra con claridad cómo Colombia no ha sido ajena a este fenómeno en la medida en la que desde prácticamente el cierre del 2021 venimos teniendo un incremento muy importante en los precios al consumidor en el grupo de alimentos, que es indudablemente el gran responsable de tener hoy por hoy una inflación que ya supera el 9% y que, digamos, realmente para la historia comparable de nuestro país, que es la del régimen de inflación objetivo que tenemos desde el año 2000, pues realmente nunca habíamos tenido, como hoy en día, una inflación 12 meses de este rubro que supere el 26%. Sin embargo, creo que esta conversación llega en un momento muy interesante. ¿Por qué? Porque si uno mira los datos de inflación mensual de esa canasta, que no tienen de pronto la distorsión de la base de comparación del 2021, lo que nos muestra es que en enero se dio la variación mensual más alta en alimentos desde que tuvimos el paro el año pasado, pero noten ustedes cómo ha venido a medida que ha transcurrido los meses siguientes perdiendo un poco de fuerza y aprovecho aquí para compartirles a todos que estamos utilizando en Bancolombia como un nuevo insumo que nos da unas señales muy claras de desempeño de corto plazo en los precios al consumidor final, una red que mide precios
en las tiendas de barrio en varias ciudades del país que se denomina Servipunto, y con base en esa información granular de las tiendas de barrio, lo que estamos estimando para el mes de mayo en unos datos que va a generar el DANE el próximo sábado, es que vamos a pasar a una inflación de 1.6 mensual. Eso de alguna manera pudiera estar sugiriendo que lo más álgido en materia de inflación de alimentos ya pasó, al menos en el corto plazo, y por eso es tan importante que nuestros expertos invitados pues nos den luces al respecto de si esto realmente es un cambio de tendencia y qué podemos esperar que ocurra en el segundo semestre del año. Así que, habiendo planteado esto como el marco de la discusión inicial, pues yo primero quisiera darle la palabra a nuestros invitados para que nos puedan dar un poco su panorama general acerca de este fenómeno y podamos entonces posteriormente entrar en detalle de las preguntas de las cuales los queremos invitar a todos los que están conectados que formen parte activa de esta discusión, para lo cual pueden poner sus inquietudes en la herramienta de preguntas y respuestas de chat que hay en esta plataforma. De modo que adelante, María Inés, y queremos pues oír tus comentarios iniciales al respecto. Ok, Juan Pablo, muchas gracias de nuevo por la invitación y efectivamente, digamos, para poder hablar de un tema que es relevante, yo me había leído de casualidad, o pues no de casualidad, pero sí ya hace como cuando salió este Economist, este tema de alimentos o de crisis de alimentos o de precios de alimentos a nivel mundial y el panorama claramente es complicado. Y es cierto que, digamos, este es un momento muy raro y uno tiene que verlo como desde dos perspectivas, ¿sí? Un poco desde la perspectiva de qué es lo que está pasando en términos de una salida de la pandemia que nos trajo, que generó unos primeros cuellos de botella por los temas logísticos, después una guerra en Ucrania y Rusia que genera otros problemas de oferta de algunos insumos o incluso de bienes, bienes agrícolas terminados. Después tenemos ya digamos un tema de clima que ha afectado y ha afectado no solamente a Colombia, digamos, en términos de lo que es el fenómeno de la niña, sino también de unas sequías impresionantes en India, en Estados Unidos. Y después tenemos los temas, pues digamos, como incertidumbres particulares de cada país. Y en ese sentido, digamos, son temas que se traducen en lo que está pasando con la tasa de cambio, en particular en Colombia. Eh, aquí yo creo que, y tú lo dijiste, Juan Pablo, pues está armando como una tormenta perfecta. Y frente a un panorama de esos, la pregunta que uno se hace es como de, ¿cómo es que deben responder los que normalmente están preocupados por la inflación? Y en nuestro caso, digamos, está el Banco de la República. Y yo creo que ahí tenemos un tema complicado porque uno no puede pensar que la única respuesta que puede haber es la de la tasa de cambio, perdón, la de la tasa de interés. O sea, unos problemas, nosotros tenemos temas locales que también, pues digamos, toca enfrentar, pero cuando ya uno piensa que la tasa de interés es la variable para enfrentarse a este problema mundial, a estos cuellos de botella complicados, pues como que uno piensa que sí necesita como unas herramientas diferentes. Los países en general o las autoridades en general están haciendo una cosa que yo comparto que estaba justamente en el artículo del Economist y es, uy, encerrémonos. No hagamos comercio del sector con el resto del mundo y comparto, digamos, el mensaje de esto, esta no es la salida. La salida tiene que ser muchísimo más creativa. La salida seguramente tiene que venir acompañada de gasto público de subsidios, de otro tipo de cosas, pero no de ese tema de comercial que yo creo que ese no solamente, digamos, pensando en Colombia, sino también, digamos, pensando en la hambruna, digamos, ya uno pensando de una manera más amplia. Eh, pues yo no sé si digamos eso como manera
de introducción de lo que yo veo que está pasando. Efectivamente, hay un tema adicional que quiero mencionar y para complementar justamente el dato de inflación mensual que nos acabas de mostrar, y es como bueno, es para que lo miren ustedes y es la relación que existe entre el IPP, el IPC de alimentos y el IPP del sector de agricultura. Y uno ve que efectivamente el IPP arrancó a crecer como desde hace casi un año. Yo creo que ahí empezó a reflejarse esos temas de cuellos de botella y efectivamente en este momento ya empieza como a llegar a un máximo. Obviamente en niveles gigantes, ¿no? Porque el IPP la inflación del IPP de agricultura está casi en el 48%, pero pues ese es un índice que siempre ha sido un poco más volátil que el del IPC. Entonces, en términos como de pronto, pues digamos, si estamos llegando ya a un punto que llega a unos máximos, es difícil, eh, digamos, estos son como datos que uno ve o como uno como analista ve, pero la verdad es que lo importante es que esto permita la buena toma de decisiones de política y en particular lo que se llama el anclaje de las expectativas de inflación. Esto es demasiado sofisticado para uno anclar las expectativas de inflación para volver a unos rangos entre el 2 y el 4%. Entonces, por ahora, pues diría eso. Más adelante podemos profundizar sobre estos temas. Perfecto, María Inés, muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Jorge para que nos dé también su panorama general. Hay muchas cosas sobre las cuales nos acabas de mencionar, María Inés, que vamos a volver en un momento, pero quisiera ahorita darle la palabra a Jorge. Bueno, Juan Pablo, y nuevamente un saludo muy especial a las 278 personas que están conectadas en este momento. Yo no voy a repetir cosas que ustedes ya dijeron, pero tal vez agregaría algunas cosas que en mi opinión hacen falta. Lo primero es que esa gráfica que tú mencionas o la que nos mostraste le hace falta un pedazo y es todo el año 2020. Y yo creo que nadie puede olvidar lo que ocurrió en el año 2020 y es que a partir de mayo o finales de abril, cuando se da el aislamiento obligatorio y a todos nos mandan a la casa, un país como el nuestro, con una estructura de mercado laboral de 20 millones de ocupados en esa fecha, de los cuales prácticamente la mitad estaban en la informalidad laboral, se quedaron sin trabajo, se quedaron sin ingresos. Y la razón de ser de los productores del campo son los consumidores de un país. Y eso lo que generó es que el IPC de alimentos mensualmente, entre el mes de mayo y el mes de noviembre, fue negativo todos los meses. Y en el mes de diciembre, si no me falla la memoria, fue como el punto 0,35 o el punto 3, pero igual, fue muy poquito lo positivo. Y creo que todos recordamos también cómo en diciembre del 2020 los productores de papa de nuestro país estaban regalando literalmente las papas en las carreteras y en los peajes. Entonces, claro, cuando uno compara la inflación del 2021 contra la del 2020, pues evidentemente tiene un salto brutal. Esto creo que ya mucho análisis se ha hecho sobre lo que fue el 2019. Lo segundo que falta en el análisis es lo que ocurrió hace exactamente un año. El 5 de junio o el 4 de junio debe estar saliendo el IPC del mes de mayo del 2022. Pero cuando el DANE sacó el IPC del mes de mayo del 2021, acabábamos de vivir 3.000 bloqueos a las carreteras del país, 3.000 bloqueos a las carreteras del país en menos de 45 días, que pusieron en jaque la seguridad alimentaria de todos los colombianos. Con la comida no se puede jugar. Y quienes bloquearon las carreteras de Colombia jugaron con la seguridad alimentaria de nuestro país. ¿Y esto qué generó? Ya a quienes les gustan los números. Una inflación de alimentos en el mes de mayo del 2021 del 5%. Es decir, en un mes tuvimos la inflación que normalmente veíamos en un año. Y eso no paró ahí, porque además de lo que ocurrió en las cadenas de suministro, como bien lo apuntaba María Inés, nosotros empezamos a ver el cuello de botella o el rezago que generó las más de 15 millones de aves que murieron en las carreteras del Valle del Cauca, los millones de litros de leche que no se recogieron,
el daño que se le generó a los productores de papa y algunas frutas y hortalizas que no pudieron sacar sus productos y que para el segundo semestre del 2021 redujeron su oferta porque no tuvieron ingresos y no tuvieron cómo volver a ponerse al día en materia de producción. Y eso, sumado a lo que pasó con las cadenas de suministro y los precios globales de los insumos, particularmente los fertilizantes, que se triplicaron en un año, pues evidentemente para cultivos y en especial los de ciclo corto, empezaron a generar reducciones en las áreas sembradas que trajeron como consecuencia lo que estamos viviendo en materia de inflación. Un producto en particular tuvo un comportamiento totalmente diferente en materia inflacionaria, que fue el arroz. ¿Por qué el arroz? Porque en el 2020, cuando empezó la pandemia, recordarán ustedes que la gente se fue a los supermercados a comprar arroz y papel higiénico, como si el mundo se fuera a acabar. Y eso lo que generó fue un gran incremento en el precio del arroz. Se fomenta la oferta a pesar de los altos costos. Se da un flujo de importaciones que fue importante también. Y lo que vimos nosotros en el tema del arroz durante todo el 2021 fue un IPC negativo mensual y obviamente en el año como un todo. Y bueno, María Inés hace mención al tema de la invasión de Ucrania, de Rusia, perdón, a Ucrania y el impacto que esto ha generado en los mercados globales. ¿Y por qué me expando un poquitico en este tema, Juan Pablo? Porque aquí hay que decir que la conceptualización de la seguridad alimentaria debe tener dos caras. Lo primero es la oferta de alimentos y lo segundo es el acceso a la alimentación. Y en nuestro país, gracias al programa de vacunación, pues evidentemente hay una buena recuperación en materia de empleo, como las cifras del DANE ayer quedaron compartidas para todos los colombianos allá a niveles prepandémicos. Pero la tasa de informalidad laboral sigue siendo superior al 46% o al 44%. Y son millones de hogares, no sé si son, no recuerdo si son 3 millones de hogares en Colombia, que viven con menos de un salario mínimo. Entonces, ahí lo que tenemos es una trampa de pobreza impresionante, sumado a lo que ha generado estas cuatro crisis que entre los tres hemos mencionado en menos de 24 meses en materia de oferta de alimentos en nuestro país. Entonces, como dice The Economist, pues esto es una cosa muy compleja, particularmente para países subdesarrollados. Yo particularmente creo que Colombia no puede estar en esa lista porque aquí hay oferta de alimentos, hay serios problemas en materia de acceso a la alimentación, pero lo que sí, y a la pregunta inicial que tú hacías, lo que tenemos es una vulnerabilidad por ese tipo de fenómenos. Yo no puedo aseverar que en lo que queda del año no va a haber una reducción de oferta en alguno de los cultivos de ciclo corto. Sería irresponsable de mi parte. Mientras se prolongue la invasión de Rusia a Ucrania, a pesar que ya vemos que el precio de la urea en New Orleans ha venido bajando, pues es difícil saber qué va a pasar. Y si Rusia sigue utilizando el tema del trigo, el tema del maíz que no puede sacarse de Ucrania, pues evidentemente como un instrumento de presión militar, pues terminará generando problemas de seguridad alimentaria para otros países. Y a eso hay que sumarle que algunos países empiezan a generar políticas en materia de restricción de exportaciones, que eso a quienes perjudica. Perjudica a los países que dependen de esas importaciones. Y ahí quiero hacer un comentario ya para cerrar esta primera parte y por supuesto dar lugar a las preguntas que sean necesarias. Colombia produce más de 70 millones de toneladas de alimentos al año. 70 millones de toneladas. Y las importaciones de alimentos y de materias primas que hacen parte para los conocedores de estos temas del capítulo 1 al 24 del arancel de aduanas, que es donde está el grueso del sector agropecuario, el año pasado fueron 13.8 millones de toneladas, de los cuales o de las cuales 7 millones de toneladas son el maíz, el frijol soya y la torta de soya, que son críticas para la alimentación de los animales, con los cuales se produce la proteína de origen animal, pollo, huevo, cerdo, tilapia y algo de leche, que llega a los hogares de nuestro país. Proteínas que cada día son más económicas para los colombianos. Quitemos de lado lo que fueron los 3.000 bloqueos y esta coyuntura de las otras tres situaciones, pero eso sí que ha contribuido a la seguridad alimentaria de todos los colombianos. Entonces, las otras 1.900.000 toneladas son de trigo, que se utiliza obviamente para el tema de las pastas y la panadería, y también viene azúcar, viene aceites, café tostado, y bueno, también viene papa, viene arroz,
algunos productos, pero sus importaciones en promedio, para algunos de ellos, no superan el 5% de la producción nacional y mucho menos del consumo aparente. ¿Qué quiere decir esto? Que Colombia también necesita el comercio exterior para garantizar su seguridad alimentaria y que si bien puede ser deseable, ni más faltaba, que tuviéramos una producción muy sólida de maíz, de soya, de torta de soya y de trigo, pues hay que mirar cuáles son las condiciones habilitantes para lograrlo. Y por eso desde la SAC y con nuestros 22 sectores de la producción afiliados, lo que hemos es generado un documento que lo llamamos, y a propósito de esta coyuntura política, el campo le habla al próximo presidente, donde establecemos 3 recetas para que por fin se desarrolle el campo. Y la primera de ellas es la seguridad alimentaria y sus habitantes, porque el país no puede perder su capacidad de producción rentable de alimentos y obviamente con eso contribuir a que el acceso, en particular a los habitantes de menos ingresos de nuestro país, sea reforzado en materia de ingresos por parte del Estado, pero que podamos hacer nuestra tarea o puedan hacer los productores la tarea de suministrar una oferta competitiva sin que deje de ser rentable, insisto, para nuestros productores. Yo lo dejaría ahí por el momento, Juan Pablo y María Inés, y ya como quieras tú que migremos en esta conversación. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Creo que ha sido un gran abrebocas para las preguntas que vienen a continuación. Muchas de las cosas que teníamos en mente para tratar, efectivamente, ustedes las han tocado. Yo quisiera tal vez arrancar con un punto que mencionó María Inés y que, digamos, yo como analista que arranqué en lo macro, pero que he ido poco a poco expandiéndome al tema del conocimiento sectorial he tenido muy presente y es hablando del tema de costos y del IPP, María Inés, uno, digamos, cuando tenía el reto de tratar de pronosticar inflación, dejaba un poco de lado el tema de los costos al productor en la medida en la que evidentemente era un indicador muy volátil y muy difícil pues de domar pues a nivel econométrico y que al final del día no nos decía mucho. Es decir, uno puede afirmar hasta cierto punto que hasta el año 2019 el precio de los alimentos en Colombia no respondía directamente a los costos, pero eso realmente cambió de manera radical en los últimos años. Y mi pregunta va justamente a que cuando uno mira los órdenes de magnitud que hoy tiene la inflación al productor y la inflación al consumidor, pues se dará cuenta de que esos órdenes de magnitud todavía siguen siendo muy amplia en términos de su diferencia. Es decir, la lectura mensual del IPP del sector agricultor hoy en día prácticamente duplica el IPC de los alimentos. Entonces, un poco ahí la pregunta que viene a continuación es, bueno, si esa transmisión de costos a precios finales no se ha dado en la misma magnitud, ¿quiere decir eso que falta mucho más por transmitir de ese incremento de costos? O si es que por el contrario, lo que ha ocurrido con muchos productores agrícolas es que han tenido que sacrificar sus márgenes de rentabilidad y por esa vía, digamos, lo que se ha venido creando no solamente es una situación que desde la perspectiva del consumidor implica un encarecimiento de sus productos, sino que también el productor agrícola se ha venido viendo severamente afectado por el tema de sus márgenes de utilidad. No sé qué nos puedas contar al respecto. Efectivamente, lo que es totalmente cierto, el IPP es una variable muy volátil y difícil como de leer, justamente porque confluyen demasiados temas alrededor de lo que es el IPP. Y en particular, digamos, uno puede mirar los temas de tasa de cambio alrededor del IPP. Pero yo quiero mencionar una cosa que es también, es un poquito como de llamar la atención sobre algo que nosotros tenemos en la bolsa. Nosotros en la bolsa tenemos el conocimiento de las facturas, como la primera venta que se hace del sector agropecuario. Y de hecho los invito a que empiecen a conocer nuestro índice de estos precios que se generan a partir de esas facturas. Y esas facturas igualmente muestran un crecimiento o esa información que nosotros estamos extrayendo de esas facturas eh, muestran una inflación cercana al 39%.
para el mes de abril. Es decir, muy en línea con el IPP. Digamos, el IPP pues, está mucho más alto, pero muy en línea con eso. Ahora, cuando uno trata de entender qué está pasando, yo creo que lo que justamente está pasando es una reducción de márgenes, más que una cosa como que uno diga es que en el futuro uno debería ver un incremento de la inflación de alimentos más pronunciado como resultado de esa transmisión de precios de los productores a los consumidores. Pero yo creo que aquí hay, y eso es una hipótesis pues que obviamente no puedo probar en este momento, pero pues simplemente mirando esta información, que hay una reducción de los márgenes pues de toda la cadena. Aquí pues al consumidor final pues nos estamos dando un lapo grande con una inflación muy alta, pero pues ese incremento de precios que se origina por todo lo que hemos hablado, más atrás de la cadena, pues no se está comiendo, son los márgenes de los diferentes, digamos, actores de la cadena productiva. Gracias, Marina. Y yo quisiera entonces trasladarle esa misma inquietud a Jorge en el sentido de, Jorge, cuando uno, digamos, piensa en términos de que ha habido un deterioro evidentemente de los márgenes, lo que uno supone pensando a futuro es que la capacidad productiva de ese productor agrícola, valga la redundancia, ante una situación de estrechamiento de sus resultados financieros, pues va a ser mucho más restringida y en ese sentido aspirar a normalizar los volúmenes de oferta de productos, pues se va a volver mucho más retador. Entonces, quisiera oír un poco tu opinión acerca de eso y de cómo esa realidad puede o no puede llevar a que haya, pues digamos, una normalización en la oferta de muchos productos del agro colombiano. Yo creo que es una muy buena pregunta y a propósito del comentario que hiciste con María Inés, esto en mi opinión hay que verlo es en lo que realmente pasa con la estructura del productor en el tema de costos. No es necesariamente que si al productor se le subieron los costos, él va a subir el precio, sobre todo en un mercado tan competido. Usted coge el caso de la papa y son cientos de miles de productores. En el caso de los productos pecuarios, también es un mercado que es bastante competitivo, independientemente que haya sectores que son o empresas que son muy grandes. La dinámica, lo que ocurre, y pongamos el caso de la papa, es que cuando suben los insumos y se triplica el costo de los fertilizantes, el productor empieza o a aplicar menos fertilizante o simplemente no tiene los recursos porque sus precios todavía no estaban en un nivel que le generaran un margen de rentabilidad. Y entonces, ¿qué hace? Reduce o áreas sembradas o la productividad por unidad de área se reduce. Y eso termina generando una reducción en la oferta del producto. Con una demanda que va subiendo gracias al programa de reactivación y la vacunación contra el COVID, pues evidentemente ese desbalance es lo que hace que suban realmente los precios. Dos, también se pueden llegar a presentar, y por eso nosotros hemos recibido de una manera muy positiva el régimen de libertad vigilada que impuso el gobierno nacional a todo el tema de importación de insumos y de distribución, porque también en alimentos, en las plazas mayoristas puede ocurrir que se generen fenómenos especulativos. Entonces la gente se monta en el bus, que están subiendo los costos en el mercado internacional, y entonces hay que subirle los precios al consumidor. Eso ocurre. Y obviamente ahí es donde las autoridades tienen que entrar a hacer los análisis respectivos. Pero particularmente el incremento en los costos de producción y el IPC, en mi opinión, la correlación no necesariamente es porque el productor traslade, sino porque en la mitad va un fenómeno de oferta y demanda, y particularmente la reducción de la oferta. Por eso fíjese lo que ocurrió en el caso del arroz. En el caso del arroz, le subieron los costos de producción, pero el precio del arroz cayó. ¿Por qué? Porque había más oferta de arroz que demanda de arroz. Cuando la gente se empieza a voltear de papa al arroz, pues ahí el arroz empieza a subir. ¿Y coincidió con qué? Que como consecuencia de los precios tan bajos, muchos arroceros con esos costos altos no pudieron sembrar las áreas que quisieran y eso llevó a que se empezara a nivelar la cancha. Y como los precios internacionales del arroz estaban tan altos, pues no llegaron importaciones de otros países
que permitieran de alguna manera amortiguar ese impacto. Entonces, ahí es donde viene el dilema, o más que el dilema, la preocupación en materia de seguridad alimentaria por una razón. Porque precisamente la gente dice, no, pero es que los productores están ganando plata. No necesariamente. Usted puede estar recuperando pérdidas atrasadas de 2 años, 2020 y 2021. Recuerden que en el 2020 los costos no bajaron, pero los precios o los ingresos de los productores sí, y los precios a los consumidores. 2021 los bloqueos, costos de los insumos, y 2022 pareciera no desaparecer. Y termino con este ejemplo. Mire lo que ha ocurrido con la papa hace unas 3 semanas. Empezó a llover y la gente se apresuró a sacar las papas porque estaban en un buen momento de precio, y llegaron papas en no el mejor estado a ciertas plazas mayoristas y el precio se cayó. ¿Y eso qué está generando hoy en día? Que si el precio se cae mucho, la gente no va a tener un incentivo para sembrar para el segundo semestre del año. Entonces, creo que la discusión amerita mirarlo producto por producto, porque primero, usted tiene cultivos de ciclo corto, usted tiene cultivos permanentes, y los ciclos pecuarios también son muy diferentes. Y este es un ejemplo clarísimo. El precio del pollo creciendo, a pesar de que la producción viene creciendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El precio de la carne ha subido por las exportaciones, y entonces jala la del pollo y jala la del cerdo. Pero la del cerdo en el mes de marzo, junio, marzo, sí, o abril, el IPC cayó y la producción venía creciendo, pero ¿qué fue lo que pasó? Que se vino un volumen grande de importaciones de los Estados Unidos. Entonces, con esto, y escúcheme que me extienda, sí quiero redondear que, como decimos los economistas malos, una cosa es la macroeconomía, pero la micro es la que a usted le define realmente qué es lo que pasa en un mercado. Y quiero responder una pregunta que pusieron por el chat, que dice Juan Londoño. En la nutrición de cultivos no solo dependemos de la importación de los elementos mayores, se pueden sustituir sin ningún problema. En Colombia la mayoría de cultivos no son nutridos con una dieta ideal con productos agroquímicos, en este sentido porque aumenta el costo de los alimentos. Pues primero lo que hay que tener en cuenta, Juan, es que Colombia al año importa más de 2 millones de toneladas de fertilizantes, donde viene la urea, el cloruro de potasio, donde viene bueno, todo el NPK, todo el componente de fertilizantes. Y eso es lo que ha tenido un impacto brutal en el mercado internacional. A eso súmele usted que los fertilizantes orgánicos que existen en nuestro país no son suficientes para cubrir una demanda como la que tenemos. Todo el mundo hoy habla de la pollinaza, la porquinaza, pero esa ya se la están consumiendo. Aquí lo que tendríamos que entrar es a suplir esas necesidades adicionales. Y esos fertilizantes, como bien dice usted, algunos de esos se pueden suplir, pero otros no. Y usted tiene el triple 15, simplemente para poner un ejemplo, que es una cosa que los cultivadores sí o sí necesitan, y hacer esas maromas no es tan fácil, sobre todo porque los precios internacionales jalan también lo que está ocurriendo en el mercado nacional. Y esa es parte de la preocupación cuando uno habla ya de abastecimiento. ¿Cuál es el nivel de abastecimiento que vamos a tener en el segundo semestre del año o en el primero del 2023 si es que se prolonga la situación en Ucrania y las consecuencias para Rusia y el mercado internacional? Lo dejo ahí por el momento porque si no, no se nos agota el tiempo. Gracias. Perfecto. Yo quiero ahora que volvamos tal vez con María Inés y un tema también que nos preguntan en el chat relativo al tema del fenómeno de la niña y en qué tipo de alimentos se ven impactados, pues en este caso por un régimen de lluvias más alto de lo previsto y cómo esa situación, digamos, coyuntural del tema de precipitaciones, pues puede estar también complicando más el panorama que estamos describiendo. Pues aquí quisiera darle la palabra a Jorge en términos de cuáles son los cultivos que más se ven afectados por un fenómeno de lluvias como el que estamos viviendo. Lo que yo más bien diría al respecto de manera más general, más que particular, es que en la medida en que el fenómeno de la niña empiece a ceder, eso sería uno de los factores que uno podría pensar que hacen que esa tendencia que estamos empezando a ver, que pues la tendencia, como que uno estuviera llegando a un techo, pues un fenómeno de la niña que ya se detenga y que uno esperaría que durante el segundo semestre ya, digamos, volvamos a un régimen de lluvias normales, pues podría tener, por lo menos sería un elemento menos dentro de todo este conjunto de presiones inflacionarias que estamos viendo.
Ahora, meterme en temas de cuáles son los cultivos que se ven más afectados, sí, realmente le toca a mi compañero Jorge que nos cuente cuáles son. Pues mire, también irresponsablemente yo le podría decir que son todos, pero es que es la verdad. Lo que pasa es que hay que mirar el fenómeno climatológico en función al menos de dos variables. La primera es la zona geográfica que se vea impactada y cuáles productos están en esa zona geográfica. Y segundo, el grado de intensidad de las lluvias. Porque claro, no dice, llegó la temporada de lluvias y aquí va a haber una gran cantidad de situaciones que van a reducir la oferta de alimentos. Eso no es tan así. Toca mirar cuáles son las zonas donde está lloviendo, donde se está generando una saturación de los suelos que genere la aparición de enfermedades, que eso reduce la productividad y eso conduce a una menor oferta, pero que no necesariamente va a ser una menor oferta en el agregado nacional, ¿sí? O si usted llueve, si llueve mucho y entonces también se friega la producción de leche. O lo que nos pasa en el campo, y es que si llueve mucho, las carreteras se derriten, llegan los derrumbes y esos bloqueos naturales pues generan pérdidas en productos que son perecederos y las mermas o si llegan dañados a las plazas pues hace que los precios bajen. Entonces ahí es donde el sistema de monitoreo es tan relevante y una muy buena medición de lo que ocurre, perdón, en las plazas de mercado para mirar cuál es el impacto que se está generando. Pero eso tiene que ver con una variable de política pública, que es el tema del aseguramiento de los cultivos. Cuando nosotros en la Junta de Finagro vemos la siniestralidad de los créditos, hay dos variables que son fundamentales y ustedes seguramente en Bancolombia también la ven. La primera es la volatilidad de los ingresos del productor y la segunda es el clima. Frente a la primera, ¿cuál es la receta? Pues ojalá que los productores llegaran directamente a los consumidores para no estar en medio de una gran cantidad de canales de comercialización que tienen su margen, que sin duda alguna, vamos a decir, que oxigenan el mercado, pero que no es el mundo ideal para el productor. Porque mientras usted tiene un producto a X precio en un Carulla o en un Éxito, y otro es el baile en una plaza de mercado o en una tienda de barrio, y otro es el baile para un productor, pues ahí hay un margen que está perdiendo el productor y que también hay una volatilidad en los mayoristas y en los submayoristas, pero no tanto en las tiendas de barrio y mucho menos en los supermercados. Y en el caso del clima, pues eso sí, ahí estamos fregados. Y ahí es donde es de la mayor relevancia la política pública en el aseguramiento de las cosechas. Y particularmente para nuestros pequeños productores, el incentivo del seguro agropecuario, que depende de dos variables también, de la penetración de las compañías de seguros para implementar el seguro paramétrico que existe en Colombia, pero también en el subsidio a la prima de seguros por parte del gobierno nacional. Cuando yo llegué a la SAC hace 5 años, el presupuesto para eso al año era de 14.000 millones de pesos. Hoy lo hemos logrado en un trabajo con el gobierno llevarlo a 80.000. Pero esos 80.000 millones de pesos solo alcanzan a cubrir 223.000 o casi 230.000 hectáreas y como 64.000 animales. Eso no es nada frente al potencial que tenemos. Entonces ahí usted tiene dos variables que ya pensando en el negocio de ustedes en el Bancolombia, pues resulta fundamental. ¿Para qué? Para que el apetito de riesgo y sobre todo para que el costo del crédito, pues para el productor no sea tan alto como hoy lo está haciendo. A propósito de un comentario que hizo Marinis al inicio. Imagínese para nuestro sector, el Banco de la República subiendo las tasas de interés para controlar la demanda, nosotros con un problema de costos y entonces las tasas de interés de los créditos para nuestros productores suben. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso puede contribuir, y no lo digo exagerando, a que los productores tengan menos posibilidades de recuperar su capacidad productiva y eso puede redundar en una menor oferta de ciertos productos, pues obviamente en función de lo que pase con estas variables. Perfecto. Yo quiero ahora que entremos en la conversación. La verdad, a mí se me ha pasado el tiempo volando y ya llevamos 40 minutos, pero pues hay un tema que yo definitivamente quisiera tocar con ustedes dos que son expertos en la materia y tienen que ver con justamente cómo desde la política pública y también oyendo muchas propuestas de la campaña en la cual estamos ahora para la elección presidencial, un factor común y un tema que uno ve en muchas partes del mundo también implementándose son las barreras al comercio internacional, bien sea caso, por ejemplo, Indonesia estableciendo
prohibiciones explícitas a la exportación de ciertos productos, bien sea a través de, digamos, promover agendas de sustitución de importaciones súper agresivas que uno ve en ciertos programas de gobierno. Entonces, yo quisiera oír un poco acerca de la opinión de los dos de qué, digamos, qué opinión les merece esa, digamos, reacción un poco, casi que uno podría decir en piloto automático de los políticos de que muchos de los problemas pues del agro se solucionan a través de ese tipo de barreras y si no es, entonces, ¿cuál sería, digamos, un mecanismo correcto para tratar, digamos, de hacer que el funcionamiento del mercado interno esté mucho mejor acompasado con lo que pasa globalmente? No sé, de pronto sí, si María Inés quiera Ok. arrancar. Eh, Efectivamente, digamos, este tema del comercio internacional, tanto Jorge y yo lo dije al principio, el tema de una reacción inmediata de que lo que tenemos que hacer es encerrarnos cada uno y producir lo que nos comemos, pues dada la situación actual o dado las dinámicas actuales y la manera a la que hemos llegado a que nos alimentamos todos entre todos, pues pareciera no ser la respuesta correcta. Eh, un tema de cierre de fronteras para exportar o para importar en cualquiera de los dos casos o para promover sustitución de importaciones, pues tendría otras respuestas o tendría otras consecuencias que realmente no, de pronto no nos ayudan a resolver nuestros problemas, tanto de seguridad alimentaria como de de inflación. Ahora, yo creo que hay que poner todo en contexto, eso es como la cosa en general, pero también Jorge dio unos números que son muy interesantes y es que tanto es el comercio internacional, en dónde es que está y qué es lo que realmente nosotros estamos importando, si uno lo mira desde el punto de vista de Colombia, y qué es, en dónde es que están las vulnerabilidades nuestras frente a esas importaciones. Y en ese sentido, Colombia, como en general, pues en realidad no es un país muy abierto, ¿no? Y pues sí, claro, tenemos importaciones importantes en ciertos sectores, pero en general, digamos, Colombia no es pues que en la mayoría de su consumo alimenticio pues venga del exterior, pues así no es. La sustitución pues puede ser un proceso muy complicado y muy traumático, sobre todo por algo que estaba mencionando Jorge en algún momento, y dice, muchas de las importaciones se van a la alimentación de animales, que pues se vuelve una cadena muy importante pues para llegar al consumidor final. Entonces, en ese sentido, vuelvo y repito algo que dije al principio y es que las autoridades, y en esto pues autoridades menciono a a varios ministerios, Ministerio de Comercio, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura y Banco de la República tienen que ser mucho más creativos bueno, tienen que ser mucho más creativos para enfrentar una situación tan complicada como la actual. En ese sentido, digamos, más allá de la política monetaria, la cambiaria, pues, esto es como un paréntesis saliéndome un poco del tema y es como, es este tema de la incertidumbre del peso frente al dólar o frente a cualquier moneda dura, pues que tiene un componente de política, de incertidumbre política, pero fuera de eso, digamos, estos temas de inflación, pero fuera de eso, además, si uno debería usar o no las reservas internacionales para controlar un poco la devaluación, en fin, digamos, ahí hay como todo un mundo que es relevante dentro de este contexto. Pero lo otro está el tema presupuestal, y también lo mencioné puro al principio, el tema de uno realmente ver qué recursos del presupuesto pueden servir para colchonar, y es muy importante esa palabra, para colchonar, como para poder hacer una transición del punto en que estamos a donde queremos llegar. Y ese buen uso de recursos públicos, Jorge estaba mencionando ahorita el tema de seguros, ¿no? De promover el tema de aseguramiento desde el punto de vista del agricultor,
del vendedor, pues requiere mucho más plata de la que se le ha designado hasta el momento. Entonces ahí hay como unas herramientas que seguramente tienen que venir es más del presupuesto que del lado del Banco de la República, aunque del lado del Banco de la República pues también, digamos, y ahí comparto completamente el punto de Jorge de, pues a punta de tasa de interés este problema si no se resuelve. O sea, digamos, a punta de subir tasas de interés, a pesar de que estamos en tasas de interés negativas hoy, pues eso no es, esa no es la manera de salir ahorita a resolver un problema tan complicado y tan inusual al que nos estamos enfrentando. Jorge, adelante con tu respuesta acerca de este tema. Mire, varias cosas. El tema del comercio internacional, eso es como una fiesta y cada quien habla de la fiesta según le va en ella. Y los acuerdos comerciales, todos son fiestas diferentes. Yo no puedo comparar el acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones, que es una cosa totalmente anticuada, con reglas de juego de hace más de 50 años, donde el comercio en materia agropecuaria es de ellos hacia nosotros y nada de nosotros hacia ellos. Nosotros solicitamos a este gobierno y en nuestro programa de las cosas que necesita el campo, le hemos dicho al próximo gobierno, a quien llegue a la presidencia de la República, hay que revisar la CAM para que haya un verdadero comercio bilateral. Y los acuerdos comerciales de otra magnitud, como es Estados Unidos, como es el de la Unión Europea, a propósito de lo que usted mencionaba, que hay candidatos a la presidencia de la República que dicen que van a sustituir importaciones por la vía de la protección a la agricultura, pues eso hay que mirarlo en detalle en qué es lo que se pretende hacer. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto. Si usted dice que va a subirle los aranceles al maíz y a la soya para proteger a los productores locales, lo que va a lograr inmediatamente es que se le suba el costo de la comida a los colombianos. ¿Por qué? Porque el 75% del costo de un pollo o de un huevo o de un kilo de cerdo, pues es el alimento concentrado que se hace con maíz y soya. Entonces, eso le va a generar un incremento tremendo en la oferta de maíz en Colombia. Asumamos que sí y que se llenan las 5 millones de toneladas en un año, cosa que yo lo veo francamente muy difícil, para sustituir las importaciones de maíz. ¿A cómo cree usted que el productor de maíz va a vender el maíz para los productores de proteína de origen animal? Pues a lo que cuesta el importado. Y hoy, entonces, si le sube el arancel, pues va a ser más caro. Volvemos a lo mismo, le va a subir el costo de la comida a los colombianos. Y eso también tiene un impacto del otro lado, porque entonces quien nos provee la materia prima hoy dice, ah, bueno, usted me subió los aranceles. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a subir los aranceles a las flores, al café, al banano y ahora al aguacatejas. Y usted pone en riesgo por esa vía cientos de miles de empleos formales que se generan en esos sectores. Entonces, la sustitución de importaciones no es que uno diga es imposible, no, claro que pueden haber condiciones habilitantes, pero la vía no es hacerlo por la vía de los aranceles, porque además los candidatos a la presidencia pueden llegar a decir es que vamos a renegociar los TLCs. Yo sí le digo una cosa, para renegociar se necesitan dos, y usted primero necesita la voluntad del otro. Y renegociar un TLC es como una pelea de un tigre con un burro amarrado. Yo les pregunto a quienes nos están oyendo en este momento, en una renegociación del TLC con Estados Unidos, ¿quién es el tigre y quién es el burro amarrado? Porque eso se requiere negociar. Entonces la gente dice, no, pero es que cuando Trump renegoció con México y Canadá, vaya, pregúntenle a los mexicanos cómo quedaron. Entonces, de esa narrativa política a la realidad productiva hay una gran distancia. En ese sentido, esos temas comerciales, pues evidentemente suenan muy bien para la audiencia, pero la protección a la agricultura no necesariamente va a generar efectos positivos dependiendo de cada sector. Pero hay otra herramienta que existe sobre la mesa. Todos los acuerdos comerciales y también en la Organización Mundial del Comercio generan unas herramientas que se llaman las herramientas de defensa comercial. Entonces, por ejemplo, al gobierno anterior le solicitamos, y Fedepapa, el gremio de los productores de papa, le solicitó, perdón, que se impusieran unos derechos correctivos por dumping de la papa procesada que llegaba de Europa. Y se encontró que había dumping. Tome su impuesto, que lo puso el gobierno de Iván Duque. Entonces,
Lo que le hemos dicho a los candidatos a la presidencia es que tienen que fortalecer los equipos que tienen estos mecanismos de defensa comercial, porque también hay que desmitificar ciertas cosas. Hace un mes, Fedearroz anunció que se van a exportar los primeros contenedores de arroz a los Estados Unidos. ¿Quién se habría imaginado que eso iba a ocurrir? Y los productores avícolas están buscando la admisibilidad de la pechuga de pollo al mercado de los Estados Unidos. Entonces, esas cosas hay que mirarlas muy aterrizadas para que no vayamos a generar, por el contrario, o mayor costo en la comida de los colombianos o inclusive la vulneración en las condiciones de empleabilidad de la ruralidad que son bien complicadas de garantizar. Y ese es un tema que yo creo que a ustedes y por lo menos a su audiencia debe llamarle mucho la atención. Aquí lo que está en juego es no solamente la seguridad alimentaria, sino es también la generación de empleo en las zonas rurales. Perfecto, muchas gracias. Yo quisiera ya en este punto de la conversación, nos quedan pocos minutos y quiero, digamos, tratar aquí un tema que no los voy a poner a ustedes de pronto en la situación incómoda de casarse con un número, pero sí quisiera oír un poco acerca de sus perspectivas sobre lo que viene y lo pongo en los siguientes términos, que es un poco mi caso en particular. Cuando uno le pone la labor un poco ingrata de tener que pronosticar inflación, particularmente de alimentos, uno lo que normalmente hace es tratar de estimar un modelo que se basa en información histórica, en lo que ha pasado en periodos anteriores, y resulta ser que en esa información de la historia reciente del país que nos sirve como referente, hubo un rasgo en común y es que los grandes fenómenos inflacionarios que tuvimos en alimentos tuvieron un denominador común y era el tema de alteraciones climáticas causadas sobre todo por el fenómeno del Niño. ¿Eso a qué llevaba? Llevaba a que cuando había ese tipo de aceleraciones muy fuertes en los precios, la corrección posterior también tuviera una magnitud y una velocidad muy grandes, y eso fue justamente lo que vimos después del periodo del Niño más intenso que hemos vivido, que fue años 2015-2016. Entonces, la pregunta sin irlos a comprometer nuevamente aquí con un número es ustedes, a partir del punto en el que estamos ahora, recordemos la cifra 26% de inflación, 12 meses de alimentos en abril, con la posibilidad de que seguramente por efecto base en mayo estemos mucho más cerca del 21-22%. ¿Cómo se imaginarían que puede llegar a comportarse el segundo semestre del año, tomando como referencia el hecho de que en la última encuesta del Banco de la República los analistas están apuntándole para cierre de año una inflación de alimentos aproximadamente del 13%? Entonces, María Inés, si nos puedes dar un poco tu visión al respecto. Eh, sí, esta es una de esas preguntas bien complicadas. Es como cuando seguramente te preguntan en cómo va a terminar el dólar, qué va a pasar con el dólar. ¿No? Es como Literalmente. exactamente la misma, la pregunta de qué va a pasar con el dólar. Eh, yo creo que hay muchos elementos que le generan a uno mucha incertidumbre. ¿No? Efectivamente, y aquí voy a hacer una cuña, nuestro índice de precios, el que nosotros estamos y que vamos a sacar ya, digamos, al público esta misma semana, nos está dando que efectivamente ahorita en mayo la, la inflación la inflación de alimentos, digamos, o este índice que nosotros medimos, que trata de medir eso, se reduce efectivamente al 1,33 frente al mes pasado, que había sido mucho más alto. Entonces, efectivamente uno pareciera estar tocando un techo, pero hay muchos elementos que yo creo que son los que uno debería ir mirando a lo largo del año. Pues digamos, ya hablamos que de pronto, pues ya hacia el final, hacia la segunda parte del año, ya este tema de lluvias se va a reducir o se va a moderar, pero un poco es suponiendo que los temas a nivel de oferta de productos y relacionados con Rusia y Ucrania y lo que implica en términos de petróleo y de otras precios alrededor, pues lo que uno sí tiene que estar es vigilando más allá de cualquier cosa, es cómo es que el mundo se va
acomodando a esa nueva situación. ¿Cómo es que se van sustituyendo productos que uno importaba y ya no necesita importar o los importa de otro lado? ¿Cómo sustituye uno las deficiencias de trigo, de cebada para la alimentación de los animales? O cómo uno, los países y en particular Colombia se van a ir adaptando, porque pues la gente no se queda quieta. En realidad no se queda quieta porque pues de alguna manera tiene que seguir, digamos, generando la oferta. Entonces yo, más allá de decir, no, es que efectivamente el Banco de la República está acertando y los análisis del banco que llevan la inflación de alimentos al 13 o a cualquier número, es como un análisis más de como de nosotros, cuáles son las variables que uno debería estar mirando que hacen que nosotros nos vayamos acomodando a la situación que estamos viviendo. Eh, y en ese sentido, digamos, es como esa resiliencia que yo creo que tenemos nosotros y que tiene el sector y que tiene dentro de unas dificultades muy grandes, pero pues que pueden generar, digamos, esta curva hacia una estabilización y a unos precios de largo plazo más coherentes con las metas del país al respecto. Vale, mil gracias. Jorge, adelante. Pues mire, yo creo que uno debería ponerle multa a la gente que se atreve a pronosticar la inflación de alimentos. De acuerdo. Eso es como Vetado, pronosticar la vetado. tasa de cambio, sí, sí, porque además fíjese, o sea, ¿quién se iba a imaginar que en 24 meses íbamos a tener 4 eventos como los que hemos tenido? En una condición de normalidad, vaya y venga y juegue con los modelos macroeconométricos, perdón, y todas estas cosas. Pero yo le digo, eso, yo no me atrevería a hacer eso. Pero dicho eso, creo que el país está en mora de tener un muy buen sistema de información, y eso es un bien público que lo hemos hablado mucho con María Inés, de lo que es el sistema de información desde la venta de la semilla hasta las áreas sembradas, como se tiene en varios países. Eso requiere una inversión sólida, privada o pública, pero podría generar un bien público de un buen pronóstico, por lo menos de lo que va a ser la oferta. Claro, usted tiene un factor que es el tema del cambio climático, pero si usted tiene monitoreos muy ya al nivel del territorio, eso podría contribuir. Porque por el lado de los costos, usted tiene un efecto rezagado de lo que son los costos de los insumos, en lo que es el nivel de inventarios, que también es una información que el gobierno la tiene a propósito de la libertad vigilada. Y eso a usted le podría llegar a permitir decir qué va a pasar en el mes de agosto o entre julio y agosto cuando sale cosecha de papa y cuando sale la cosecha grande del arroz en el Casanare. Y ya usted puede aislar de fenómenos o variables exógenas como que se cayeron un puente o las carreteras y el kilómetro 58, Dios no lo quiera, vuelve y genera una reducción de la oferta de lo que llega a las ciudades, porque el comportamiento de la demanda de alguna manera usted lo puede llegar a predecir. Entonces, fíjese algo que son errores que uno no debe cometer. El gobierno dice, vamos a bajar los aranceles a los insumos para que baje la inflación. No, porque primero, la gran mayoría de los fertilizantes que traemos a Colombia no tenían ya aranceles. Las importaciones de maíz y soya tampoco tenían aranceles. Y aun si lo tuvieran, no es que usted baje los aranceles va a bajar la inflación, porque el efecto que puede generar la reducción de aranceles, ¿cuál es? Que motiva, si hay una reducción de costos, motiva el incremento de la oferta de alimentos. Y ahí es donde usted puede pensar que sí va a bajar la inflación, dependiendo de cómo se comporte la demanda. Porque, insisto, esto no es una traslación de costos vía inflación porque se trasladan los costos, es porque hay una reducción de oferta. Entonces, frente a lo que va a pasar en materia de inflación, pues todo depende, la verdad, les soy franco. Y además hay que cogerlo producto por producto. Yo creo que uno se puede guiar por lo que está pasando en los mercados mayoristas y en lo que son las salidas de cultivos de ciclo corto en particular. Y la producción pecuaria, uno diría, oiga, pero es que viene creciendo. Listo, pero igual la carne y los animales en pie siguen siendo exportados. Pero definitivamente, ya y cerrando, porque ya nos pasamos de las 3 de la tarde, yo lo que le diría es, este no es un año para tratar de predecir inflación. Mientras sigan estos fenómenos, yo le diría, dígale a quien le pide que pronostique eso, que no friegue, que lo deje trabajar en otras cosas mejor. Sí, No, sí, yo la verdad les puedo decir que esta respuesta que nos dieron los dos fue mucho más enriquecedora que cualquier número, que además pues tiene todo el riesgo de poder descacharse, de modo que
que yo este espacio lo disfruté, aprendí y por eso en nombre de las casi 400 personas que nos acompañaron esta tarde, quiero darles a María Inés y a Jorge nuestro gran agradecimiento, esperar que todos los que se conectaron nos hayan podido colaborar con la encuesta cuyo QR les compartí hace un momento. Y definitivamente yo creo que este tema da para tener muchas más charlas, de modo que desde ya me atrevo a estarlos contactando más adelante porque quedaron muchas cosas entre el tintero y lo más interesante tal vez de todo es que todavía hay mucha tela por cortar en esta historia que definitivamente no ha llegado a su final. Así es que esperamos tenerlos nuevamente en el futuro. De nuevo, muchas gracias a Jorge, a María Inés y a todas las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy. A Gracias usted, a ti, Juan Juan Pablo. Pablo, muchas gracias Muchas a gracias. todos que nos acompañaron, ofrecerles excusas a Diego, a Juan Arias, a Juan Londoño y creo que también a Edgar Caicedo porque no tuvimos el tiempo para responder algunas de las preguntas que nos hicieron, pero si nos quiere volver a invitar, yo estoy seguro que aquí estaremos. Un Aquí honor. estaremos. Muchas gracias, Juan Pablo. Perfecto. Y a Feliz todos, un tarde. saludo muy Bye. especial. Feliz Luego. tarde a Chao. todos. Hasta Chao. luego.